Un lunes muy movido luego de un domingo de paso, este pasado 13 de agosto, con muchas sorpresas a nivel nacional y provincial también en cada una de las provincias, también por supuesto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y muchas novedades en torno a las elecciones de este domingo por supuesto, y la gran sorpresa, como decíamos, es la victoria de Javier Milei con 30 puntos. Y para hablar y desglosar un análisis profundo tenemos a Ceferino Reato en Comunicación. Ceferino, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Seferino. fue una gran sorpresa para todos, tal vez para él mismo, porque hace 2 años Javier Milei había obtenido casi el 6%, es decir, que creció 5 veces. Eso es muchísimo. Sí. Sí, a Ahora, partir ¿qué de... expresa esto? Yo creo que hay que prestar atención, me parece que es un reflejo de toda una Argentina que no estábamos viendo en esa magnitud, pero que los datos económicos y sociales nos los brindan. La pobreza 38,7%, pero del 54 y pico si contamos solo a los chicos hasta 14 años. El deterioro del salario real perdió 23 puntos en los últimos 5 años. Todo eso indica la informalidad, ¿no? El 42% de los asalariados registrados es informal. Todo eso nos está diciendo que es una sociedad muy insatisfecha, con mucha frustración respecto del Estado, de las prestaciones del Estado, de todo lo que saca el Estado, sobre la casta política. Y me parece que la clase política se convirtió en casta, como dice Milei, porque fíjense la insensibilidad de los políticos durante la pandemia, no fueron capaces ni de rebajarse el 5% de sus salarios. Y al lado... ¿No era ya casta? ¿Se convirtió a partir de que empezamos a analizar un poco más ese término? ¿No lo era ya antes? No, yo creo que siempre Juntos por el Cambio, por ejemplo, significaba algo nuevo. El kirchnerismo en su momento significó algo nuevo. Juntos por el Cambio después. Pero si vos los ves, si ves las fotos, todas buenísimas personas, pero más preocupadas por su carrera política que por otra cosa. ¿Cuántas sesiones han completado este año el Senado y diputados? ¿Qué pasa con la ley de alquileres, por ejemplo? Y me parece que todo eso, y además es una clase política que no aparece sola, porque ahí están los artistas que cobran fortunas para dar recitales al Estado, los escritores, los periodistas, en fin. Me parece que es una cuestión que no está viendo todo lo que pasa en la sociedad, que hay un nivel de actividad mayor, es cierto, después de la pandemia, pero construida con salarios que no alcanzan, básicamente, con falta de trabajo de calidad. Y todo eso está ahí. Claro, ahora, Seferino, ¿qué va a pasar con la ley de alquileres? Con un 22% de incremento en el tipo de cambio, cuando la ecuación del propietario cada vez le queda más lejos. Esto que se dio hoy, el movimiento en el tipo de cambio, juega en contra de las soluciones que hay que encontrar. ¿Cómo ves esa dualidad? Y a mí me parece que lo de hoy es un reflejo de lo de ayer, ¿no? Un poco lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, pero tal vez no tanto, y eso que repercute inmediatamente en el dólar blue, en los otros dólares alternativos y evidentemente en los precios, los productos en general. Va a haber más inflación, suben las tasas, va a haber menos nivel de actividad. Todo eso me parece que está dando cuenta de lo que pasó. ¿Cómo siguen los días? Y yo creo que hay que ir día a día, porque además tenemos el detalle que el oficialismo tiene un candidato competitivo todavía, pero además es el ministro de Economía. Claro. Entonces, ¿cómo todo eso afecta su candidatura presidencial? ¿Podrá mantener mucho tiempo esos dos cargos? ¿Qué pasará dentro de 15 días? Porque ya creo que pensar en el 22 de octubre, la primera vuelta, es un ejercicio ocioso. Ceferino, Sí. pensando justamente en ese candidato del oficialismo, Sergio Massa, y su cargo como ministro de Economía, ¿cuál es la salida que ves viable para que mantenga cierta estabilidad en materia económica y que al mismo tiempo, bueno, reformule un tanto su campaña política en pos de conseguir la victoria que desea?
Bueno, él es el dilema que él tiene, qué hacer, seguir como ministro, no seguir, es lo que se debe estar preguntando. Renunciar mañana, confiar en que esto va a mejorar con la ayuda del fondo. Ujú. Es un dilema que él tiene y que tiene todo el oficialismo. Porque sí, la verdad que quedó un punto debajo nada más que Juntos por el Cambio y a 3 del ganador, pero salió tercero, el oficialismo ha tenido el peor resultado electoral del peronismo, Sí. peor resultado posible. ¿Es el piso, como ellos dicen, o no? ¿O se puede seguir cayendo? Sí, Entonces, Juntos por el Cambio también tiene un dilema parecido, porque respecto de hace 2 años perdió más de 10 puntos. Claro. Claro, ganó Bullrich, que expresa el cambio, y eso para ellos me parece mejor porque la reta era más moderado, pero Bullrich expresa el cambio, se tocará con el electorado de Milei, ¿cómo hará para crecer? ¿Dónde? ¿Con qué discurso? Será el cambio, pero ¿qué puede ofrecer aparte? Y Milei me parece que tiene el desafío de seguir creciendo, porque es cierto, es un voto por ahí emocional, pero todos los votos tienen un componente Sin duda. emocional. Y Seferi- además, la situación hoy está objetivamente peor que el viernes. ¿Por qué pensar que eso lo va a deteriorar a Milei? Pero puede ser, no lo sé. Emociona la palabra austeridad, algo que en muchos pasajes Javier Milei lo nombró. Austeridad. La pregunta es austeridad ¿de quién? ¿Del Estado? Cuando de alguna manera vos lo venís marcando, la casta sigue siendo casta, si siguen cobrando esos sueldos y teniendo tanta cantidad de asesores. Entonces, ¿la austeridad para quién? No, la austeridad es la palabra de orden. Nosotros deberíamos haber apelado a la austeridad hace muchos años, después de la pandemia, con la destrucción de riqueza enorme que eso significó. Por ejemplo, tener paso, elecciones internas pagadas por la gente, me parece tremendo, tremendo mensaje, ¿no? No existe en el mundo eso de que el presupuesto público tenga que pagar también las elecciones internas de los partidos. Elegir diputados para el Parlasur es un despropósito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Los brasileños, los uruguayos usan los mismos diputados o senadores que ya tienen y les encargan una tarea extra, pero nosotros gastamos 5.000 millones de pesos en esa categoría del Parlasur para algo que no sirve para nada porque evidentemente no puede legislar, no tiene fuerza de ley sus resoluciones. Sin Exacto. embargo, ahí vamos a tener 43 personas, por ahora no se les paga el sueldo, pero sí los viáticos. ¿Para qué? ¿Para qué tanto? Ujú. Me parece que la austeridad tiene que empezar por el Estado y por los políticos. Siempre empieza de arriba hacia abajo. Muy bien. Pero mucha Seferino. gente está forzada en la Argentina a hacer austeridad, ese es el tema. Sí, 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 sí. A veces no hay opción en ese sentido. Seferino, te agradecemos por el análisis y el tiempo con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto.